Padre, gracias por el regalo maravilloso de ser alumbrados con tu luz y de ser iluminados con tu Espíritu, Dios, en el conocimiento tuyo. Señor amado, permítenos, Dios, poder ser hechos hombres y mujeres muy sensibles a la voz tuya. Reconocemos, Señor, que a causa de la dureza el corazón se hace insensible, pero eres tú el que puedes hacer, Señor, como lo has prometido en tu palabra, que se ha quitado el corazón de piedra y se ha puesto un corazón de carne, un corazón que es hecho sensible a tu voz, a tu presencia, a tu voluntad y al deseo de tu corazón. Por favor, Señor, permite que por tu gracia sean alumbrados nuestros corazones con el conocimiento tuyo, Señor, que lo necesitamos tanto en nuestras vidas. Por favor, enséñanos a través de tu palabra y alúmbranos, Dios, para conocer más de ti y para entender más del propósito tuyo, para no ser un pueblo extraviado, sino para ser un pueblo, Dios de los cielos, que guiado por tu Espíritu, Señor, esté cada día conectado al deseo de tu corazón. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús, pidiendo tu sabiduría. Que seas tú el que ponga las palabras, Dios, en el corazón del que expone. Señor amado, que seas tú el que hables, sea el que dirija, sea el que nos enseñes y seas el que nos abras el entendimiento para que tu palabra alumbre con luz del Espíritu, nuestro espíritu, para conocerte y amarte más. Señor, gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Qué regalo maravilloso, qué regalo precioso, y que nosotros tenemos de ser un pueblo que, tocado por Dios, porque se necesita un toque de Dios en nuestro corazón para poder estar en la búsqueda de Dios. Sin ese toque es imposible. Y cuánto amor de Dios se ha manifestado sobre nuestras vidas para tocar nuestro corazón y atraernos en pos de Él. Creo que va conmigo en su Biblia y lo habla allí, por favor, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 29, allí donde Moisés, al final de sus días, al final del recorrido que han hecho durante 40 años por el desierto, al final de una larga travesía, llena de muchas situaciones, llena de muchas manifestaciones de Dios, una travesía donde han vivido muchas circunstancias, donde han sido confrontados en sus corazones a través de muchas situaciones que ellos vivieron y a través de las cuales Dios les estaba hablando. No solamente por los 40 años que vienen en el desierto, todo lo que aconteció en Egipto, el sufrimiento que tuvieron allí, como en Egipto empezaron a enfrentar una completa insatisfacción de su corazón, como el pueblo de Israel empezó a enfrentar una completa insatisfacción allí dentro de su corazón. Se sentía sumamente oprimido y eso les llevó a levantar un clamor, donde Dios, que tenía dispuesto un tiempo para manifestarse a su pueblo, vino y se manifestó y lo sacó con mano poderosa. Ellos vieron hechos portentosos, hechos por la mano de Dios. Vieron cómo Dios obró en Egipto y cómo Dios obró en Israel. Cómo Dios obró de maneras tan diferentes. Egipto, un pueblo que le dio la total y absoluta espalda a Dios, que como expresó el faraón cuando Moisés se presentó delante de él: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca, para que yo escuche su voz? Una gran afrenta a causa del orgullo, porque en esa condición es la que nos encontramos el hombre cuando estamos llenos del mundo, en tomar la actitud como de quién es Dios, para que yo tenga que sujetarme, obedecer, para que yo tenga que ser guiado por Dios. Y ahí vemos todo lo que ocurrió con los egipcios, que finalmente un hecho portentoso de Dios se convirtió en la destrucción de los egipcios, porque allí se abrió el mar en dos para que pasaran por medio de él en seco. Un milagro comparable, un milagro
maravilloso, un milagro extraordinario. Allí pasó el pueblo de Israel por medio de él y salió, y al otro lado pudo levantar alabanza a Dios, reconocer cómo la mano bendita del Señor les había sacado con su poder de Egipto. Pero aquellos egipcios que no reconocieron a Dios, que no reconocieron que Dios es el que tiene el control absoluto de todas las cosas, allí en aquel acto portentoso perecieron. El mar se cerró y allí murieron. Egipto con todos sus caballos, sus carros, su fuerza y su capacidad perecieron. Y todo eso lo vio Israel para aprender, para entender qué es lo que necesita mi corazón, qué es lo que necesita mi vida. Y han hecho una travesía de 40 años en el desierto. 40 años donde se han evidenciado muchas cosas del corazón de Israel, que ya no eran a causa de estar en Egipto, sino era a causa de las cosas que estaban dentro de sus corazones y que les hacían un pueblo muchas veces rebelde y necio frente al Señor. Y que este pueblo necesitaba ser tratado, pero necesitaba aprender de parte de Dios. Y dice ahí Deuteronomio 29, te ubicas por favor allí, 29, en el versículo número 1. Dice acá: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Dice acá: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Me parece aquí está viendo esta situación tan tremenda, que muchos del pueblo de Dios, muchos que habían sido sacados de Egipto, muchos que habían hecho toda esta travesía de 40 años en el desierto, pero también que hicieron todo lo que vivieron, todo lo que aconteció allí al salir de Egipto, y lo que vivieron los últimos días en Egipto bajo gran aflicción. Encontramos a un pueblo que tal vez no estaba dando fruto en su mayoría, no todos. Habían excepciones que habían dado fruto para Dios, que habían dado fruto en el propósito de Dios, que habían dado fruto en la voluntad de Dios. Hoy, una vez más, al reflexionar estas palabras, tenemos que meditar qué está pasando en nuestro corazón, qué está pasando en nuestras vidas. Como pueblo de Dios necesitamos reflexionar, y reflexionar delante de Dios, delante de aquel que da entendimiento, delante de aquel que da sabiduría, delante de aquel que enseña, delante de aquel que, como Job expresó: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Israel estuvo todo ese tiempo caminando por el desierto, y todo el tiempo Dios estuvo enseñándoles, todo el tiempo Dios estuvo manifestándose a ellos, todo el tiempo Dios estuvo hablándoles, todo el tiempo Dios estuvo instruyéndoles, como dice Hebreos. Ellos recibieron las buenas nuevas y no les aprovechó el oír la palabra, porque no la recibieron con fe en sus corazones, porque no entendieron que todo lo que estaba recibiendo los quería conducir en una dirección, y tal vez quisieron recibir muchas cosas, pero no quisieron recibir la dirección de Dios. Tan parecido a lo que tal vez podamos vivir hoy, y que necesitamos que con la guía de Dios pueda ser corregido nuestro camino. Que tal vez queremos recibir muchas cosas, pero tal vez no hemos querido acatar, no hemos querido disponer nuestro corazón para recibir la dirección suya en nuestro corazón. Hacia dónde Dios nos está guiando en todo este transitar. Y muchos tal vez se pueden preguntar: ¿y todo lo que he vivido? ¿Y todo lo que he pasado? ¿Y todas las circunstancias que he atravesado? Y no le he encontrado sentido a todo lo que he atravesado,
a todo lo que he vivido, a todo lo que hubiese acontecido en mi vida y en mi corazón. Es como si uno emprendiese un viaje en el cual uno no está yendo en ninguna dirección y no está llegando a ningún lado. Y tal vez todo esto le estaba aconteciendo a Israel. Estaba viviendo muchas cosas, pero lo que estaba viviendo no lo estaba conduciendo a encontrar el propósito y el destino. Hemos visto porque Dios llamó tanto al hombre como a la mujer, los llamó Adán, que no es simplemente ser un hombre de tierra, porque eso hace tan simple como esa definición, es como se puede volver la salvación en el corazón de una persona que no entiende que fue creada con un destino glorioso, que los llamó Adán, porque Adán es un ser con un destino glorioso. A diferencia de todo lo creado, Dios creó al hombre única y exclusivamente para él, y para que el hombre fuera lleno por la vida de Dios, para que nada más saciara el corazón del hombre, que más bien todo lo creado inquietara al hombre a conocer a Dios, a conocer quién está detrás de todo esto tan maravilloso que ha sido hecho. Por eso necesitamos ser ubicados por Dios. Como hablábamos en una de las enseñanzas anteriores, hoy encontramos a muchos desubicados dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Dios, como encontramos muchas veces desubicado al pueblo de Israel. Muchas veces en las manos de Dios, pero sin entender hacia dónde Dios lo quería conducir, hacia dónde Dios lo quería llevar, hacia dónde Dios lo quería mover de una manera especial. Estaban muy desubicados por su poca disposición de correr a Dios, por su poca disposición de correr a Dios para recibir discernimiento y entendimiento de la obra que Dios había hecho en favor de sus vidas, en favor de sus corazones, porque no habían ahondado en hechos, porque no habían ahondado en aquello que Dios había dispuesto, en aquello que Dios quería con sus corazones y en sus vidas. Tal vez caminaban y vivían el día a día, pero no mirando a Dios. Mis amados, la Biblia dice: cada día trae su propio afán. Que no nos afanemos por el día de mañana, que no estemos angustiados por lo que ha de pasar mañana. Pero eso no nos llama a vivir desapercibidos de lo que Dios quiere hoy conmigo, de lo que Dios quiere hoy contigo y conmigo, de lo que Dios quiere con tu corazón y de lo que Dios tiene con mi corazón. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y hacía una oración muy especial allí por un pueblo, por una iglesia que Dios estaba levantando, pero que no solamente era la oración por la iglesia o las personas que se congregaban allí en la ciudad de Éfeso. Es una oración que nos implica a todos y cada uno de nosotros, que necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Salvador. ¿Qué vio Moisés? ¿Qué percibió Moisés? Este pueblo todo el tiempo estuvo desubicado porque aconteció algo, por la falta de disposición de su corazón para correr a Dios. Cuando Dios empezó a traerlos hacia Él, ese pueblo permaneció ciego y permaneció sordo y permaneció endurecido en su corazón. Y no olvidemos, no oyó al Señor, no vio al Señor y no fue sensible a la voluntad, al propósito de Dios. Allí donde Pablo oraba por la iglesia de Éfeso para que tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que ellos conocieran cuál era la esperanza a las que habían sido llamados, cuál era la herencia de sus santos, como dice ahí la palabra de Dios, cuáles eran las riquezas de la gloria de la herencia de sus santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su poder sobre cada una de nuestras vidas. ¿A dónde tuvo que correr la mujer de flujo de sangre cuando estaba experimentando toda esta situación? ¿A dónde tuvo que correr? ¿O quién fue el que levantó al paralítico que estaba allí en Betesda? Aquel hombre que hacía 38 años estaba allí y que difícilmente iba a ser de los primeros que bajara
allí cuando venía el ángel y batía las aguas y el primero que entraba era sanado. La condición en la que estaba no podía acercarse a él. ¿Quién vino a él? ¿Quién vino y lo levantó de esa condición? ¿A quién clamó? El ciego Bartimeo, cuando estaba allí junto al camino, cuando Jesús pasó en medio de la multitud. Pero Dios le despertó para que hubiera un clamor en su corazón. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que era el clamor de Bartimeo. ¿Quién visitó la casa de Zaqueo? Aquel hombre pequeño, y aunque pequeño, tal vez tenido en poco por muchos, por todas las actividades que había realizado. Pero miren lo hermoso, Zaqueo, baja de ese árbol, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Pero no era una simple visita, no era un simple llegar de una persona para estar un momento y después irse. Allí aconteció algo hermoso. Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y la salvación no vino para hacer algo de un momento. La salvación es algo que va a afectar nuestra eternidad y nuestra vida por siempre. Nuestra vida por siempre. De manera, mis amados, que todos estos ejemplos que hemos visto, como el de la mujer de flujo de sangre, como aquel leproso de los 10 que volvió a los pies de Jesús, como aquel ciego Bartimeo, como aquel Zaqueo y como muchos más que pudiéramos nombrar y que pudiéramos decir, podemos encontrar que nos llevan a entender de una manera muy especial que Dios se ha acercado a nosotros por medio de su Hijo, que Dios se ha acercado a nuestras vidas por medio de su Hijo para hacernos entender lo que necesitamos en nuestro corazón y es su vida en nosotros, para hacernos entender que lo que necesitamos es su vida en nosotros. Mis amados, nosotros necesitamos un milagro para ver al Señor y necesitamos un milagro para entender cuál es su propósito y su pacto para mi vida. En la cruz del Calvario vemos cómo allí ese pacto fue hecho de una manera especial por Dios. El nuevo pacto, aquel que de antemano anunció Jesús cuando allí sentado compartió aquella Pascua que celebró, que fue la última Pascua de la primera cena con sus discípulos. Aquel momento donde partió el pan y les dio a todos para que comieran. Este es mi cuerpo que será entregado. Y después tomó la copa y habló de cómo era la sangre que iba a ser derramada, así que recordáramos aquello que Dios había hecho. Pero ¿qué es lo que provoca el recordar todo lo que Dios había hecho? ¿Cuál era ese pacto maravilloso de lo que sucedió en el Monte Calvario, en la cruz, mis amados? En la cruz fue donde Dios hizo un pacto que necesitamos entender con todo el corazón, porque en la cruz Dios nos puso en él para llevar sobre sus hombros el peso de nuestros pecados y el castigo que nuestras maldades merecían. En la cruz nos puso en él para cubrirnos con su justicia. Pero en la cruz hizo posible que su vida también fuera puesta en nosotros, que su vida también fuera depositada en nuestros corazones, en nuestro ser interior, que él allí en la cruz del Calvario yo fui puesto en él, pero también en la cruz del Calvario fue hecho posible que él fuera puesto en mí, yo en él en mí. Esto hermoso como lo expresa allí en el capítulo 15 de la carta de Juan, donde habla de la vid verdadera y de los pámpanos, el pámpano que no permanece. Nos habla de esa unidad, permaneced en mí y yo en vosotros. Todo esto es lo que ha establecido la obra maravillosa de la cruz del Calvario en favor de todos y cada uno de nosotros, mis amados. Al ser humano, tenemos que entender que al ser humano le asombran los hechos sobrenaturales, le asombran los hechos portentosos, pero no le asombra de quién procede. Terminamos más asombrados del acto, de la acción, del suceso, del acontecimiento, pero no quién fue el que hizo y provocó todo esto de manera tan tremenda. ¿Quién está detrás de todo esto? Como aquellos discípulos, cuando el Señor detuvo la tormenta y la hizo
entrar en tranquilidad y los discípulos pudieron preguntarse: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen, que aún el viento y el mar le obedecen. Todo lo dispuesto por Dios a través de lo creado, Dios lo ha dispuesto para que nos preguntemos es: ¿quién es Dios? Para que cada día en mi corazón haya una pregunta, una inquietud: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Amado, y para poder tener esa respuesta de quién es Dios, solamente Dios mismo la tiene, porque solamente Dios mismo es el que puede enseñarme quién es Él con claridad, porque no es el Dios de la imaginación, no es el Dios de los conceptos, de las filosofías y de los argumentos humanos. Por eso Pablo oraba por espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Dios. Es el Dios que se revela, es el Dios que se muestra. ¿Dónde puedo encontrar entonces la respuesta de quién es Dios? Corriendo a Dios, corriendo a sus brazos, corriendo a su presencia, corriendo para estar con Él, corriendo para estar unido a Él. Amado, yo necesito entender algo en todo lo que está aconteciendo en mi vida. Mis amados, Israel, necesito entender que la respuesta no estaba en Egipto. Estuvo en Egipto y en Egipto no encontró la respuesta. En Egipto sintió que su corazón desfallecía, sintió su corazón vacío, sintió su corazón agonizante. Allí levantaron un clamor, se sentían sumamente oprimidos. En Egipto no encontraron la respuesta. Después fueron llevados al desierto. Amados, pero la respuesta tampoco estaba en el desierto. 40 años transitaron por el desierto y los vemos una y otra vez, no solamente viviendo en un desierto externo, sino que también en sus corazones. La gran mayoría empezó a vivir un desierto. En el desierto tampoco encontraron la respuesta. Muchos entraron a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de vides escogidas, a la tierra que, como lo describe allí la escritura, de montes, de vegas, de ríos, de abundancia. Y entraron a la tierra prometida físicamente y encontraron que, aunque ya estaban allí en la tierra prometida, tampoco la tierra prometida tenía la respuesta, mis amados. Porque, amados, necesito entender que la respuesta no está en Egipto, que la respuesta no está en el desierto, que la respuesta no está en la tierra prometida. La respuesta, mis amados, está en Dios, a quien ellos tantos momentos se negaron a mirar. ¿A quién se negaron a mirar ellos? Se negaron a mirar al Señor. Se negaron a mirar a Dios y entender que la respuesta que ellos necesitaban era en Dios. Dios era la respuesta que necesitaban. En Egipto lo que necesitaban era buscar a Dios. En el desierto buscar a Dios y en la tierra prometida buscar a Dios. Conocer a Dios, porque solamente Dios podía responder a la necesidad que tenían en sus corazones. Porque fuimos creados con una necesidad de Dios y solamente Dios puede responder a esta necesidad con que yo fui creado. Mis amados, el verdadero milagro no estuvo en la multiplicación de los panes y de los peces, aunque fue un hecho maravilloso, un hecho innegable del poder de Dios. Y aunque es sorprendente, el verdadero milagro no estaba en ver panes y peces multiplicados. El verdadero milagro era en reconocer quién era el Mesías que estaba allí en medio de ellos, haciendo todas estas cosas. Mis amados, el verdadero milagro no es ver a un Lázaro resucitado, no es ver a un hombre que estaba muerto, que llevaba 4 días, que, como dijeron sus hermanas, hiede, se está descomponiendo. El verdadero milagro era ver quién es la resurrección y la vida. Porque ciertamente el que resucitó volvió a morir. Aquel Lázaro volvió y se desvaneció. Aquel que volvió a la vida iba a volver a morir y se desvanecería, desaparecería. Pero aquel quien es la resurrección y la vida permanece para siempre. El verdadero milagro no era ver un muerto resucitado. El verdadero milagro era ver la resurrección y la vida. Aquel que levanta a los muertos.
Muchos vinieron a ver a Lázaro, pero si vemos solamente a Lázaro y no vemos quién es el que hace que haya muchos Lázaros vueltos a la vida, entonces daremos en el lugar equivocado, erraremos en el blanco. Gálatas en el capítulo número 1, vaya por favor allí Gálatas, en el capítulo número 1, en el versículo número 15, Pablo, hablando a la iglesia de los Gálatas, dice algo muy especial, dice algo muy hermoso, y miren lo hermoso. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y aquí hay algo muy hermoso, mis amados, algo muy hermoso que se perdió Israel durante tanto tiempo, y es a lo que hace referencia en Deuteronomio 29, lo que leímos ahora de las palabras de Moisés, donde dice que no han tenido ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, porque no hubo la disposición en sus corazones de saber a qué estaban siendo llamados. No olvidemos, el Señor dijo: los he puesto sobre alas de águilas y los he traído a mí. Que la salida de Egipto era para ir a los brazos de Dios, a un encuentro con el Creador, a un encuentro con el Salvador. Y ahora vemos aquí esto tan hermoso, lo que Dios le ha placido. ¿Para qué Dios nos ha escogido? Para revelar a su Hijo en mí. Y mira lo hermoso, revelar es hacer visible, revelar es mostrar, revelar es dejar ver. Mira lo hermoso, dejar ver. Dios no simplemente quiere llenarme de teoría. La iglesia no podemos seguir llenos de teoría, porque la teoría hace que seamos personas muy frágiles, y por eso tanto creyente que frente a cualquier situación se descomponen en su corazón, porque llenos de teoría pero vacíos de la vida y de la realidad de Dios. ¿Cuántas veces se descompuso Israel en el desierto? Se descomponía cuando no había agua, se descomponía cuando no había alimento, se descomponía cuando no había la carne que querían, se descomponía si se demoraba la respuesta, se descomponía si Moisés se demoró mucho en la presencia de Dios, se descomponía dentro de su corazón, porque solamente tenía la teoría. Y mientras el pueblo de Dios sigamos teniendo solo teoría, seguiremos pereciendo en nuestro caminar, seguiremos decayendo en nuestras vidas. No es teoría, es ser traspasados de la vida de Dios, es hacer la vida de su Hijo visible en mí, como lo dice aquí Pablo. A Dios le plació revelar a su Hijo en mí, hacerlo visible en mi vida, hacerlo visible en mi corazón, hacerlo visible en mi espíritu, hacerlo visible en mi carácter, hacerlo visible en mi caminar. Pero eso, hacerlo visible, no es un simple hablar, sino es aquel que está llenando el corazón del ser humano. Mis amados, el nuevo pacto tiene una promesa gloriosa y hermosa en relación con la realidad de esta vida dentro de mí, de que esta vida sea revelada en mí. Mire lo hermoso, que esa vida sea hecha visible en ti, en tu corazón, saciándote, llenándote y siendo la máxima realidad de tu corazón y de tu vida. Jeremías, vamos un momentico allí, Jeremías en el capítulo número 31. Jeremías capítulo número 31, en el versículo número 27. Vamos a mirar aquí dos partes muy hermosas que necesitamos entender. He aquí, dice el verso 27, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Dice Jehová.
Y si leemos en el versículo número 31, dice: "He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor". Y él habla del pacto que él hizo allí con el pueblo de Dios, con su pueblo, con la nación de Israel. Pero nos damos cuenta que el pueblo de Dios siguió pecando. Allí el Señor les manifestó sus leyes. Tenían la ley de Dios, pero seguían pecando en su corazón, aún teniendo la ley de Dios. Tenían los profetas, aquellos hombres que le hablaban el mensaje de Dios y traían la palabra de Dios. Y aún teniendo quien les anunciara el mensaje, seguían pecando. Y aún tenían una historia llena de milagros. Y aún teniendo una historia llena de milagros, su vida se caracterizaba por seguir despreciando a Dios. Su pecado, mis amados, su pecado era a causa de seguir con un desprecio en su corazón. Ese es el problema de la religión, mis amados. Muchas veces hoy en día se abarca religión que porque no se dan ciertas libertades. La religión no tiene que ver con si me doy, ser religioso, si me doy o no me doy ciertas libertades, porque muchas veces detrás del escudo de no ser religioso, entonces me vuelvo permisivo en mi vida y empiezo a tocar cosas y a meterme en áreas que lo único que hacen es alejarme de Dios. El problema de la religión, mis amados, es que me lleva a abordar lo ceremonial, pero con una gran indiferencia hacia Dios. Le aconteció esto al pueblo de Israel, que tenían todo lo ceremonial y celo con lo ceremonial, pero una gran indiferencia hacia Dios. Vino aquel que constituyó todas las cosas y seguían celosos del ceremonial, pero completamente indiferentes hacia Dios. Lo religioso sí me hace celoso del ceremonial, pero me hace indiferente hacia Dios. Y el verdadero pecado es esa indiferencia que Israel tuvo. Por esa indiferencia permaneció ciego. Por esa indiferencia permaneció sordo. Por esa indiferencia permaneció endurecido. Por esa indiferencia no fueron abiertos sus ojos, no fueron abiertos sus oídos, no fue ensanchado su corazón. Amado, dice acá en lo que estamos leyendo ahí en Jeremías, que él hizo un pacto, pero en ese pacto ellos lo invalidaron, les dio la palabra. Y mira lo tremendo, mis amados, la ley, dice el libro de Romanos, nos fue dada para llevarnos a Cristo. O sea, ¿te das cuenta? Que Dios hacia dónde los estaba conduciendo, hacia su corazón. La ley ha sido el ayo, ha sido el tutor para ser llevado a los pies del Maestro, a los pies de Cristo. Pero ¿qué hicieron ellos? Se negaron a correr a su presencia. Se negaron a correr a estar con Él. Hay muchas formas en que los hebreos, a través de ciertas cosas en la Biblia, se simbolizaron a través de partes del cuerpo, se simbolizaron órganos del cuerpo que eran un símbolo de cosas importantes dentro de la vida del ser humano. Y uno de ellos es el corazón. El corazón, donde aunque es un órgano en lo físico, también era una referencia a aquello en lo que estaba centrada la vida y en lo que estaba centrado el caminar de una persona. Nuestra tendencia a pecar es tan profunda y está tan marcada dentro de nuestro corazón. Dice la escritura en Jeremías 17 de una manera especial: engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. Y también dice Jeremías, si me acompaña un momentico ahí al 17, no pierda este 31 que ya volvemos. Habrá ahí de ladito el capítulo número 17 en el versículo número 1. Jeremías capítulo número 17 en el versículo número 1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mis amados, tan profunda es nuestra tendencia a pecar, y tan profunda
es nuestra tendencia a hacer lo que Dios aborrece, que solo la redención de Dios, solo la redención del Padre es la que puede librarnos de esa condición de nuestro corazón y de esa condición de nuestras vidas. Solo el poder de Dios, mis amados, manifestado en la cruz del Calvario, es el que puede librarme del desprecio grabado en mí hacia el corazón de Dios, del desprecio grabado en mi corazón hacia Dios. Dios en el monte Calvario desnudó su brazo y manifestó todo su poder allí de una manera sobrenatural para reconciliarme con Él. En la cruz del Calvario, Dios nuestro Padre no se reservó absolutamente nada, lo entregó absolutamente todo para rescatarnos, lo entregó absolutamente todo para traernos hacia Él. Por eso Pablo, cuando habla de la obra de la cruz, dice: no me avergüenzo del Evangelio, de lo que Dios ha hecho, de la obra que Cristo ha hecho, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, allí, de esa obra maravillosa con la que Él venció la cruz del Calvario y nos puso en un nuevo pacto, allí donde nos puso en Él, para Él ser puesto en nosotros, donde nos puso en Él y nos cubrió con su justicia, pero a su vez esa justicia hizo que ahora Él pudiese ser depositado en todos y cada uno de nosotros. Porque ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al que cree, dice la Escritura, al judío primeramente, y también dice la Escritura que al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe que vivirá. Mas el justo vivirá por la fe. ¿El Evangelio qué hace? Nos muestra a los hombres lo que Cristo ha hecho para salvarnos, lo que Dios ha manifestado por medio de su Hijo para rescatarnos. Su obra en la cruz, mis amados, es la manifestación del pleno del amor de Dios hacia los pecadores. Allí se manifestó el pleno del amor de Dios. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Mis amados, la obra de la cruz es suficiente para que un corazón se abra y ame a Dios con todas sus fuerzas. La obra de la cruz es suficiente. Eso es lo que necesito, esa luz de cómo Dios me ha amado. Quien no ama al Señor, quien no corresponde a ese amor del Señor, no ha entendido el sacrificio. Entender el sacrificio que Dios hizo por mí es lo que me va a llevar a corresponder a ese amor. Porque allí es donde entiendo la gravedad del pecado, lo que yo merecía y cómo he sido cubierto con un amor que no merezco. Amados, nosotros necesitamos, para amar a Dios, ver a Dios amándome. Y la única forma de ver a Dios amándome es verlo como me amó en la cruz del Calvario, como dice la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como leíamos ahí en Romanos 1:17, donde declara la Escritura que es por fe y para fe. Por fe, para que yo vea, para que yo reconozca la obra que Dios ha hecho. Por fe es que soy llevado a reconocer lo que Dios ha hecho en favor mío y a recibirlo. Pero también para fe, para que me entregue completamente a Él. ¿Te das cuenta? Por fe para recibirlo y para fe para tener una completa y absoluta entrega al Señor. Cuando soy simple con el Señor, es porque no he entendido y no he conocido al Señor y lo que el Señor ha manifestado de su corazón hacia mi vida, hacia todo mi ser, mis amados. El Señor hizo todo eso por mí. Cuando uno mira la cruz del Calvario, Señor, hiciste todo esto por mí, te entregaste, no te despreció, Señor. Allí te cubriste de desnudez, allí estuviste desnudo, herido, molido, y todo lo estabas haciendo y te estabas entregando para rescatarme a mí. Lo menos que yo puedo hacer, Señor, es entregarme completamente a ti, completamente a ti. Por eso lo que llamamos bendición, que es añadidura, no es lo que produce entrega. ¿Cuántas veces Dios te ha dado abundancia y la abundancia no produjo entrega? ¿Cuántas veces has tenido una excelente salud y esa excelente salud no te ha producido entrega? ¿Cuántas veces has tenido tiempos de calma y esa calma no ha producido entrega en tu corazón hacia el Señor? ¿Sabes por qué? Porque lo que produce entrega en tu corazón es ver a Dios amándote como te amó
en la cruz del Calvario. Eso es lo que produce una entrega. Ver a Dios, Señor, te entregaste de esta manera por mí. Lo menos que yo puedo hacer es entregarme absolutamente de un todo por ti. El hijo pródigo, que es una enseñanza bien hermosa y especial. El hijo pródigo que en medio de dificultades levantó su cabeza hacia el cielo y reflexionó y vino un momento donde estuvo cuerdo, porque estar cuerdos para nosotros es poder entender para qué fuimos creados, cuál es el lugar de destino para nuestro corazón, el destino glorioso preparado para nuestras vidas. El hijo pródigo volvió a la casa de su padre con una motivación. La motivación con la que él volvió fueron sus necesidades. Y aunque volvió con una motivación de buscar la casa de su padre por causa de las necesidades, allí llegó y se encontró con algo extraordinario, el amor de su padre. Se encontró con el amor del padre, de manera que las necesidades simplemente fueron la excusa utilizada para atraerlo hacia la casa del padre. Las necesidades fueron la excusa simplemente para que esa persona viniera y corriera hacia Dios. Dios ha permitido situaciones que se volvieron una necesidad, pero para atraerme a Él. Ha utilizado Dios esa excusa para atraerme a su corazón, para atraerme a un encuentro con Él, donde yo encuentre que la única realidad que sacia mi corazón es Él. Veamos por un momento, ya para casi terminar por hoy, Lucas. Por favor, búscate allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 15, Lucas. El Evangelio de Lucas, en el capítulo número 15, en el versículo número 17. Dice, refiriéndose al hijo pródigo y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volvió con una motivación. Sus necesidades fueron las que le hicieron volver a mirar la casa de su padre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él venía con una intención, sus necesidades, pero las necesidades fueron la excusa para llevarlo a un encuentro con la realidad que necesitaba su corazón, el amor del Padre. Y dice el verso 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Empezó a tener un encuentro con el amor maravilloso del Padre. El hijo pródigo pudiera decir: yo estaba pereciendo porque me faltaba comida. Yo estaba pereciendo porque me faltaba trabajo. Yo estaba pereciendo porque me faltaba un sitio para dormir cómodamente. Ese podía ser el pensamiento del hijo pródigo. Pero cuando llegó a la casa de su padre, se dio cuenta que estaba pereciendo. Era por negarse al amor del Padre. Eso era lo que lo tenía pereciendo. No era la falta de comida, no era la falta de trabajo, no era la falta de un mejor lugar. Era la falta del amor del Padre dentro de su corazón. Y eso es lo que tantas veces nos tiene pereciendo. Porque hay gente que vive como el hijo pródigo. ¿Cómo estaba el hermano del hijo pródigo? Estaba pereciendo. No había malgastado su vida. No se había ido con prostitutas, no se había llenado de pecado. Pero aún estando en casa estaba pereciendo. Se sentía vacío en su corazón. Pero qué hermoso cuando Dios nos está conduciendo a entender que cuando me encuentro con el corazón del Padre, que cuando me encuentro con mi Padre Celestial, entonces ya dejo de tener mi corazón puesto en las necesidades. Y entiendo, fue la excusa para llegar a los pies de Dios, pero mis necesidades no son el centro. Ahora el centro es Dios. Se dio cuenta que no sabía quién era su Padre y necesitó conocer porque su Padre le amaba de la manera que le amaba. Y ese amor, lo único que hizo provocar en su hijo fue un amor hacia él, un amor maravilloso. Mi amado, cuando llegamos a un verdadero encuentro con Él, ya nuestras necesidades no son lo que importa. Lo que importa es Él. Lo que importa es quién es Él, su corazón, su vida y su presencia incomparable, su vida maravillosa. La vida, mis amados, no está
en que se suplan mis necesidades. La vida está en que Él esté habitando en mí, en que su plenitud esté llenando mi corazón. Primera de Juan, por favor, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de cómo ha sido llevado a un encuentro con la vida misma, a un encuentro con Jesús, a un encuentro, como veíamos. ¿A qué fue llevada? La excusa que Dios utilizó con la mujer de flujo de sangre fue el flujo de sangre. Pero cuando ella llegó a Jesús, encontró que lo que necesitaba era más que ser librada de ese azote, era encontrar el amor del Padre. Aquel leproso, de los días que regresó, encontró que necesitaba mucho más que ser limpiado y restaurado en su piel. Necesitaba un encuentro con el amor del Padre. Aquel ciego Bartimeo pudo entender que lo que necesitaba era mucho más que recobrar la vista, que lo que necesitaba era recobrar la vista para ver a Dios. Aquel Zaqueo entendió que lo que necesitaba no era ver a Dios, a Jesús, allá desde un tronco en lo alto, que lo que necesitaba era poder ver a Jesús desde lo profundo de su corazón. Y cuando lo pudo ver desde lo profundo de su corazón, Jesús mismo le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación viene cuando podemos ver a Jesús con el corazón, cuando podemos ver que Él es la fuente que llena nuestra vida. Porque la vida, dice el verso 2, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual no es un estado ni una condición. La vida eterna es una persona, la gloriosa persona de Jesucristo. De manera que cuando Cristo, la vida eterna, como dice acá, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, cuando la vida eterna se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros corazones, esa vida es manifestada a nosotros para llevarnos a tener una íntima comunión con Él. Veíamos al principio, ¿qué le plació a Dios? Dijo Pablo: revelar a su Hijo en mí. No darme información, revelar a su Hijo en mí, mostrarme que Él es el que llena todo en mi corazón, que Él es el que me conduce al corazón del Padre, que Él es el que me sacia, que Él es el que me llena, y que el deseo del corazón de Dios es que su Hijo sea visto en mí, en mi vida, en mis pensamientos, en mis palabras. Por eso a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero las cosas que tienen ese propósito de que la imagen de Cristo sea establecida en mi corazón. Dios nos ha escogido para revelarnos a su Hijo. Si no entendemos esto, amados, seguiremos extraviados, ocupados con lo religioso, con lo ceremonial, celosos de los cultos, de las actividades, celosos de si canto, si no canto, si aplaudo, si no aplaudo, si hago, si no hago, y con un gran desprecio en mi corazón. Pero cuando Dios se convierte en tu tesoro, Él te guiará y te enseñará lo que es agradable delante de Él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta preciosa hora y por amarnos, Señor, de la manera en que nos amas, para dejarnos ver que tu propósito eterno para mi vida es revelar a tu Hijo en mí, Señor. Propósito maravilloso de revelar a tu Hijo en mi vida, de hacerme conforme a su imagen, de establecer, oh Dios de los cielos, la imagen de tu Hijo, porque establecer la imagen de tu Hijo, Dios, es poder establecer la imagen del Padre. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, de manera que cuando el Hijo es revelado en mi vida, es allí el corazón del Padre el que se va a revelar con su amor de una manera sobrenatural. Porque a través de Cristo nos has decidido manifestarnos la plenitud de tu amor y sellarla en nuestros corazones a través de tu Espíritu. Por favor, Padre, glorifícate y enséñanos a caminar completamente asidos de tu mano. Por favor, permite que toda esta palabra
podamos recibir de parte tuya a través de los diferentes instrumentos que tú puedes utilizar, Señor, para traernos tu palabra. Señor, en ella podamos oír tu voz y el latir de tu corazón. Te damos gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, una feliz noche. No olvides, nos vemos el domingo, 10 de la mañana. No olvides que puedes llegar más temprano, desde las 9:30. Estamos allí ya orando para los que deseen llegar un poco más temprano. Mis amados, un abrazo especial y bueno, no olvidemos, el propósito maravilloso y eterno de Dios es revelar a su Hijo en nosotros. Dios los bendiga. Feliz noche.